Un hombre, $450,000. 31 ángeles del infierno arrestados. La operación encubierta más grande contra el club de motociclistas más notorio del mundo estaba a punto de comenzar. En diciembre del 2000, Ontario fue testigo de un evento sin precedentes. 168 motociclistas de 6 clubes diferentes cambiaron de club para pasarse a Los Ángeles del Infierno en un solo día. Fue su presidente nacional, Walter Stadnick, quien era originario de Ontario, de Hamilton, Ontario. Alrededor del año 2000, Los Ángeles del Infierno de Canadá básicamente querían más miembros. Más miembros y ser la organización criminal dominante desde el Pacífico hasta el Atlántico, y su reclutamiento provenía de Montreal. Entre ellos estaba David Atwell, un ex portero convertido en profesional de la seguridad que llegaría a ser sargento de armas del capítulo del centro de Toronto. Pero algo salió mal. Para 2005, Atwell tomaría una decisión que sacudiría los cimientos de los Hells Angels en Canadá. Armado con un micrófono oculto y protegido por el proyecto Develop, ayudaría a las autoridades a incautar $3 millones en drogas, $500,000 en efectivo y derribar a Kudu a algunas de las figuras más poderosas del inframundo motociclista canadiense. Dave Atwell llevó una vida intensa. Motos y tratos sucios, desde la violencia hasta el tráfico de drogas, como sargento de armas de la banda de motociclistas Ángeles del Infierno, hasta que tuvo suficiente. ¿El precio? Una cadena perpetua propia. No tras las rejas, sino en protección de testigos. Sin amigos, sin familia, sin pasado. Esta es la historia del miembro de mayor rango de Los Ángeles del Infierno que se convirtió en informante y sobrevivió. Una historia de hermandad, traición y el verdadero costo de la lealtad en el mundo de los motociclistas fuera de la ley. Bienvenido a The Hard Way Out. La historia de David Atwell comienza como muchas otras, detrás del escritorio de seguridad de los establecimientos de élite de Toronto. Creció, supongo, en una familia de clase media algo idílica en Scarborough. Nacido en 1965, no era el cadenero más grande del lugar, pero tenía algo más valioso: inteligencia e instinto. Esos mismos instintos más tarde le salvarían la vida. Para 1998, Atwell ya se había consolidado como un miembro respetado de los Paradise Riders, uno de los clubes de motociclistas más destacados de Toronto. Sabes, él creció más o menos en mi generación en una ciudad muy parecida a la mía. Y ya sabes, hay mucho alcohol, muchas fiestas, y cuando andas en motocicleta, especialmente una Harley, quieres estar con personas que piensan igual que tú. Y el primer club con el que estuvo fueron los Paradise Riders. Y ya sabes, algunos de ellos cometieron delitos, pero en realidad eran un club de motociclistas. Eran tipos a los que les gustaba andar en motocicleta juntos, hacer viajes juntos, ir de fiesta, pasarla bien. Y les caía bien porque se metía en muchas peleas. Era un tipo grande, sabía cómo defenderse. Fue portero en algunos de los clubes más notorios de Toronto en esa época. Era el tipo de persona que, ya sabes, si lo retabas a una pelea, te noqueaba. Y de nuevo, eso también es muy deseable para los clubes. Pero diciembre de 2000 lo cambió todo. Fue entonces cuando Walter Stadnick hizo su jugada, ofreciendo a los clubes de motociclistas de Ontario la oportunidad de unirse a los Hells Angels. Piensa en eso: legitimidad instantánea con el club de motociclistas más notorio del mundo. Y en un movimiento sin precedentes, ofreció a las pandillas de motociclistas existentes en Ontario convertirse en Hells Angels sin tener que ganárselo. Simplemente los haríamos Hells Angels. Y uno de los clubes que quería, el club principal que quería, eran los Paradise Riders porque estaban bien organizados. La votación entre los Paradise Riders fue muy reñida: 51 contra 49 a favor de unirse. Atwell emitió uno de esos votos decisivos a favor. Verás, en ese entonces Atwell pensaba que solo estaba cambiando un parche por otro. Vaya que estaba equivocado. Los Paradise Riders eran unos aficionados comparados con lo que les esperaba. Junto con miembros de los Vagabonds, Lobos y Satan's Choice, 168 motociclistas de Ontario hicieron la transición ese invierno. Aquí está el detalle: Toronto pasó de no tener ningún capítulo de los Hells Angels a convertirse en la ciudad con la mayor concentración de capítulos en todo el mundo. Todo el mundo. 6 capítulos en una sola ciudad. Solo piénsalo un momento. Para que te des una idea, la mayoría de las grandes ciudades tenían suerte si tenían uno. El primer día de Atwell en la casa club del capítulo madre de Hells Angels marcó la pauta. Perdido en el camino, llegó y se encontró con que le ordenaron servir a sus nuevos superiores, limpiando mesas y trayendo bebidas. Mucha gente no lo logra.
Tienes que hacer cualquier cosa, dicen los miembros, con el parche completo, sin importar lo ridículo o humillante que sea. Y como estás disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es casi imposible tener un trabajo fuera. Algunas personas pueden lograrlo, especialmente si tienen talentos valiosos como los que tenía Dave. De ser un respetado Paradise Rider a prospecto de los Hells Angels de la noche a la mañana. Bueno, hay etapas para convertirse en un Hells Angel como las hay en cualquiera de las pandillas del 1%. Al principio, eres lo que se conoce como un hangaround, lo que significa que eres alguien que es como un amigo del club. Ellos te están tanteando para ver si eres alguien que les cae bien, alguien en quien puedan confiar. Y si tienes éxito en eso, te conviertes en prospecto. Pero eso fue solo el comienzo de un viaje que terminaría con 31 arrestos, millones en bienes incautados y un hombre viviendo permanentemente en el programa de protección de testigos. ¿Quieres saber lo más impactante? Todo esto se pudo haber evitado si alguien hubiera votado diferente aquel frío día de diciembre. Oigan, hermanos, cansados de las tonterías y la censura de YouTube, es hora de liberarse. Por eso cambié a Patreon, donde puedo traerte el contenido crudo y sin censura que tanto deseas. Únete a mi equipo en Patreon y obtén un paquete increíble, acceso exclusivo anticipado a todos los videos días antes que en YouTube y una experiencia de visualización 100% libre de anuncios. Discusiones comunitarias sin censura y sin restricciones, el doble de contenido. 2 videos increíbles cada semana. Acceso VIP. Interacción directa conmigo, información exclusiva. Actualizaciones del mundo de los motociclistas que no encontrarás en ningún otro lugar. ¿Listo para unirte a la élite? Haz clic en el enlace de Patreon ahora. Tu apoyo no solo nos mantiene en marcha, alimenta una revolución de contenido sin censura y sin restricciones. Únete ahora y desbloquea un mundo de beneficios exclusivos. La vida cambió rápido en Los Ángeles del Infierno. Es extraño lo rápido que un hombre puede acostumbrarse a los privilegios. En todos los bares de Scarborough conocían la cara de Atwell y nunca tenía que hacer fila. La transición de los Paradise Riders a los Hells Angels trajo desafíos inesperados que pondrían a prueba la lealtad y determinación de Atwell. Su trabajo anterior como profesional de seguridad de alto nivel le había enseñado habilidades valiosas: contravigilancia, manejo de multitudes y, lo más importante, cómo leer a las personas. Los clubes de motociclistas, mucha gente piensa que están formados, ya sabes, por lo peor de la sociedad, pero en realidad no es así. Tienes que verlos casi como negocios. Quieren personas que sean valiosas para el club. Y cuando Dave estaba al final de su adolescencia y a principios de sus 20 años, tuvo mucho éxito en la industria de la seguridad, especialmente como guardaespaldas personal para personas VIP. Y eso le dio muchas habilidades. Sabía cómo revisar una habitación en busca de micrófonos ocultos, sabía cómo perder a alguien que lo seguía si estaba conduciendo, sabía cómo detectar peligros dentro de una multitud. Y para una organización como los Hells Angels, eso es invaluable. Pero para él llevaba una vida aparentemente doble. Para el 2002 las cosas se complicaron. Atwell había ascendido en las filas, convirtiéndose en una parte integral de la red de distribución de cocaína de Los Ángeles en todo Toronto. Dave dice, mi parche era como un pase de entrada para cualquier cosa que quisiera, una tarjeta de crédito que nunca tenía que pagar. Para mí, eso suena un poco a privilegio. El dinero era bueno, muy bueno. Cada kilo entregado en esas discretas bolsas de KFC generaba alrededor de $1,700. Números así tenían la capacidad de hacer desaparecer las preguntas morales. O sea, otro miembro le dio un poco de cocaína y le dijo, ya sabes, véndela y ya sabes, estarás bien por un tiempo. Y luego se volvió su forma de vida porque no tenía otra manera de ganar dinero y porque las ganancias son enormes y es relativamente fácil. O sea, bloqueas 1 kilogramo de cocaína, que es más o menos de este tamaño, es un par de bloques, y ganas unos cuantos miles de dólares. Y ya sabes, sigues repitiendo eso y es mucho dinero. Pero el 4 de abril de 2002 cambió todo. Un trato de drogas de rutina en la sede de los Hells Angels se convirtió en una pesadilla cuando su cliente reveló ser una informante. El 4 de abril de 2002, mientras estaba en una sede de los Hells Angels, se le acercó una mujer que trabajaba en la sede. Ella le pidió que le vendiera droga, y sin sospechar nada, después de que él sacó lo que ella pidió, le dijo que era una informante. Atwell y algunos otros miembros fueron arrestados en el acto y acusados de tráfico de drogas. El arresto que siguió obligó a Atwell a vivir bajo fianza durante 20 meses, gastando todos sus ahorros y regresando a vivir con su padre. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando un Hells Angel pierde su empleo formal? Atwell lo descubrió de la peor manera.
Su carrera en seguridad se esfumó cuando su jefe recibió la visita de la unidad policial contra bandas de motociclistas. Se acabaron los trabajos de protección ejecutiva, se acabaron los ingresos legítimos. De hecho, la empresa para la que trabajaba, cuando les dijo que era un Paradise Rider, le dijeron, eso no debería ser un problema. Si te arrestan, entonces lo resolveremos en ese momento. Pero en cuanto se pasó a los Hells Angels, tanto la Real Policía Montada de Canadá como la Policía Provincial de Ontario le hicieron una verificación de antecedentes, y perdió su trabajo en seguridad, perdió su licencia de investigador privado, ya no podía mantenerse por sí mismo. Los cargos finalmente fueron suspendidos en febrero de 2004. El juez dictaminó que la policía no había obtenido las órdenes adecuadas para su equipo de vigilancia. Él era un pez pequeño como traficante porque otros tipos tenían ladrillos y ladrillos y ladrillos de cocaína. Así que los cargos en su contra fueron suspendidos porque, como suele suceder en Canadá, si resulta ser demasiado costoso o requiere demasiado tiempo para armar un caso contra alguien, el gobierno simplemente lo abandona o lo pospone. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. Atwell estaba endeudado y era imposible que lo contrataran en su campo elegido. Verás, ese es el asunto de unirse a los ángeles del infierno. No existe eso de ser miembro a medias. El club no solo ocupa tu vida, se convierte en tu vida. El ascenso de Atwell continuó hasta que llegó a ser sargento de armas del capítulo del centro de Toronto, uno de los puestos más altos en cualquier club de motociclistas fuera de la ley. Piensa en esa progresión, de servir bebidas a los aspirantes a convertirse en uno de los ángeles más poderosos de Toronto. Pero el poder en los ángeles del infierno tenía un precio. Miré a estos tipos, a quienes siempre había admirado, a quienes quería parecerme, y por primera vez los vi como casi todos los demás los veían. Los vi por lo que realmente eran. Todo lo que podía ver era un montón de perdedores, la escoria de la sociedad. No podía pensar en ello de otra manera. Estaba encerrada en un cuarto lleno de vagos. Y lo que lo hacía peor era que ellos eran mis hermanos de armas, unidos por juramento. Yo era una de ellos. Cada privilegio, cada momento de respeto, cada trago gratis. Al final, todo tenía que pagarse. Y hermano, cuando llegara la hora de pagar esa cuenta, le costaría a Atwell todo lo que tenía. La verdadera pregunta no era si Atwell caería, era hasta dónde caería y a quiénes arrastraría con él. Todo cambió en 2005. Bueno, cuando estás en esa situación, cuando eres un motociclista, especialmente después de un arresto, la policía suele acercarse a ti con frecuencia e intenta hacerte ofertas. Y originalmente se le acercaron algunos motociclistas que fingían ser policías para ver si era del tipo que se voltearía. Pero él se dio cuenta de eso. Quiero decir, él lee el lenguaje corporal para ganarse la vida, o solía hacerlo. Todo comenzó con una simple reunión. 2 oficiales de la unidad contra bandas de motociclistas de la OPP y un hombre desesperado buscando una salida. El trato que ofrecieron haría historia. la OPP iba a pagarle y tenían un sistema que lo hacía sentir mucho más seguro, así que aceptó su oferta. Haz las cuentas. Eso es casi $500,000 en 18 meses. Pero el dinero no era el único factor en juego. De hecho, terminó con, creo que fueron $450,000 por 15 meses de trabajo. Wow. Sí. Y protección de testigos. Mirando hacia atrás, ¿quién hubiera pensado que el proyecto Develop se convertiría en una de las infiltraciones más exitosas de los Ángeles del Infierno en la historia de Canadá? La operación involucró a las fuerzas del orden de 7 jurisdicciones diferentes, todas enfocadas en un hombre que llevaba un micrófono oculto debajo de su chaleco de cuero. El primer gran logro de Atwell llegó al grabar a Mahat Yusibon Biman, un inmigrante iraní que había luchado en la guerra entre Irán e Irak. Ahora, aquí hay algo interesante. Los Hells Angels históricamente solo aceptaban blancos, pero hicieron una excepción con Jussi por su experiencia con armas. Las grabaciones lo captaron presumiendo su colección de metralletas. A principios de 2006, Atwell grabó a una inmigrante iraní que había luchado en la guerra Irán-Irak, llamado Mehrdad Husibi Bahman. Bahman le estaba hablando sobre su colección de metralletas. Su experiencia con las armas fue tan útil para Los Ángeles que hicieron una excepción en su política habitual de solo blancos para permitirle unirse. Ese es el tipo de información con la que sueñan los policías. Pero vivir una doble vida pasa factura. Imagina grabar a tus mejores amigos planeando crímenes sabiendo que cada conversación podría ser la última que tengan como hombres libres. Donnie Peterson había sido el padrino de boda de Atwell.
Douglas Miles había confiado en él para ser el maestro de ceremonias en su boda. Ahora los estaba traicionando a ambos. Lo que lo hacía peor era que Peterson y Douglas Miles, el vicepresidente del capítulo del centro de Toronto, eran dos de los amigos más cercanos de Atwell. Era una situación incómoda y desagradable, ya que Atwell estaba grabando en secreto sus conversaciones para la policía. El estrés llevó a Atwell a la cocaína, lo que le valió críticas tanto de sus hermanos motociclistas como de sus contactos policiales. Pero, ¿puedes culparlo? Cada mañana significaba nuevas mentiras, nuevas traiciones, nuevas oportunidades de ser descubierto. Un error, una palabra equivocada y todo habría terminado. Me sentía muy solo como agente. Sentía que no tenía amigos. Bajé la guardia. Fue una tortura. Mentía desde el momento en que me despertaba hasta que me iba a dormir. Mi papá y mi novia de ese entonces no podían saberlo. Me destrozó. Para febrero de 2007 las sospechas iban en aumento. Durante una reunión tensa en el garaje de Atwell, Miles lo confrontó directamente. Estás comprando demasiadas drogas de demasiadas personas. Ese es un comportamiento clásico de un informante. Cuando él hacía esto, ¿alguien en el club sospechaba de él? Sí, hacia el final. El miedo en ese momento debió haber sido paralizante. ¿Quieres saber cuál fuese el golpe más duro? Cuando Atwell preguntó por qué no lo habían matado si sospechaban que era un soplón, Miles solo sonrió y dijo, por eso estamos aquí ahora mismo. La operación tuvo que acelerarse. La Policía Provincial de Ontario sabía que la vida de su informante ahora se medía en días, no en meses. La operación se suponía que duraría 18 meses, pero el suyo propio. La evaluación de la situación y la Policía Provincial de Ontario, lo que escucharon que estaba pasando cuando se dieron cuenta de que su vida estaba en peligro, así que la terminaron antes y se dieron cuenta de que ya tenían suficiente evidencia. Nadie duerme bien viviendo con tiempo prestado. Para abril de 2007 las paredes se le venían encima a David Atwell. La operación policial actuó con una rapidez y fuerza sin precedentes, lanzando redadas coordinadas en todo Ontario que sacudirían a los Hells Angels hasta lo más profundo. Los números cuentan la historia. 31 integrantes de los Hells Angels acusados de 169 delitos penales, drogas por un valor de $3 millones incautadas y más de $500,000 en efectivo confiscado. Nada mal para el trabajo de un soplón. Aquí hay algo que la mayoría de la gente no entiende sobre traicionar a los Hells Angels. No se trata solo de cambiar de bando. Se trata de borrar toda tu existencia. Cada amistad, cada recuerdo, cada conexión tiene que morir. Piensa en eso. ¿Podrías hacerlo? ¿Podrías mirar a tu mejor amigo a los ojos mientras testificas en su contra en la corte? Los juicios en 2010 y 2011 se convirtieron en algunos de los más largos en la historia de Canadá. En abril de 2007, la policía acusó a 31 miembros de los Hells Angels con 169 cargos criminales, además de incautar drogas por un valor de $3 millones y propiedades por $500,000. En los juicios de 2010 y 2011, Atwell entró a esa sala de audiencias sabiendo que nunca saldría siendo el mismo hombre. Sin falsa valentía, solo la fría y dura verdad. 5 miembros de los Hells Angels recibieron condenas severas, incluyendo a John Weiner Neal, el presidente del capítulo del centro de Toronto. Los cargos prosperaron. Tráfico de GHB, tráfico de cocaína, posesión ilegal de armas. Pero aquí está el giro. Se libraron de los cargos de crimen organizado. Es curioso cómo funciona eso, ¿no? La vida en el programa de protección de testigos no es como la muestran en las películas. Sin glamour, sin emoción, solo una paranoia interminable. Atwell lo dijo mejor. Es una vida solitaria de estar moviéndose y no tener ninguna estabilidad. Sin amistades reales, sin relaciones duraderas, solo agentes diciéndote dónde vivir y trabajar. El precio de la traición, $450,000 y una vida entera mirando por encima del hombro. ¿Valió la pena? Solo Atwell puede responder esa pregunta, pero aquí hay algo en lo que pensar. Él sigue vivo mientras que muchos otros que se metieron con Los Ángeles no lo están. El tiempo no cura todas las heridas. En un hecho sin precedentes, Atwell se asoció con el veterano periodista de crímenes Jerry Langton para contar su historia en The Hard Way Out, My Life with the Hells Angels and Why I Turned Against Them. El libro, que fue lanzado con gran reconocimiento de la crítica, no se anda con rodeos. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que un hombre arriesgue todo para exponer a sus antiguos hermanos?
Atwell y Langton lo revelan todo. La colaboración no solo se trataba de vender libros. Langton, conocido por sus investigaciones profundas sobre el crimen organizado, encontró en Atwell algo único. El miembro de mayor rango de los Hells Angels que alguna vez se convirtió en informante y vivió para contarlo. Ahora no tiene fotos de su vida anterior. Ha tenido que recrear recuerdos. Dijeron que debía crear una vida completamente nueva, una narrativa totalmente nueva cuando conoce a alguien nuevo. Tiene que mentirles mucho, y ese tipo de situación sin salida es la razón por la que el libro se llama The Hard Way Out, porque he hablado con mucha gente de ese mundo y dijeron que él tomó la salida fácil, se volvió informante, y no es la salida fácil en absoluto. Quiero decir, pasó 15 meses temiendo por su vida como informante encubierto. Para 2018, Atwell había reaparecido, esta vez como testigo de la fiscalía en Vancouver. El objetivo, 3 casas club de Los Ángeles del Infierno. Incluso años después, su testimonio sigue teniendo peso en los tribunales canadienses. Nada mal para un soplón, pero la cuestión con David Atwell es esta. Él es un sobreviviente. Mientras que otros informantes han desaparecido o han tenido destinos peores, él ha logrado construir algo que se parece a una vida. El precio, vigilancia constante y la disposición de seguir adelante, sin importar el costo. En algún lugar, David Atwell probablemente esté leyendo esto en este momento. Quizás se pregunte si todo valió la pena. El dinero, la protección, la huida interminable. Pero una cosa es segura. Todavía sigue respirando. En su mundo eso significa algo. Después de todo, no todos los que dejan a los ángeles del infierno viven para escribir un libro sobre eso.